este webinar de perspectivas macroeconómicas y cierre de ejercicio para 2020. Muchas gracias a los ponentes de ATL por haberse brindado a ofrecer luz en este final de ejercicio 2020 tan especial, tan extraordinario y tan complicado para los inversores. Recientemente hemos tenido las elecciones de Estados Unidos y también hemos tenido una semana de vértigo en la bolsa española con una recuperación parcial de algunos valores y muchos inversores preocupados por qué hacer con sus carteras. Hoy tenemos con nosotros, para hablar de los mercados financieros, a José Manuel García Martí, licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia, máster bursátil y financiero en la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, CEFA, programa de alta dirección por la London Business School, socio y director en Levante del grupo ATL Capital, miembro también del claustro de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y miembro del comité de dirección de ATL. Destacar que en su trayectoria previa, José Manuel desempeñó su carrera profesional en BNP Paribas, en JP Morgan, y destacar que también va a participar en el webinar Félix López Esteban, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE y máster de alta dirección por el Instituto de Empresa. Es socio fundador desde 2003 del grupo ATL Capital y además es responsable de inversiones y miembro de su comité de dirección. Previamente trabajó en Morgan Stanley y en AVE Asesores. Destacar que es profesor desde el año 2008 del Centro de Estudios Financieros. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias, Félix. Os dejo el micro. Muchas gracias a ti, Isabel. Y bueno, lo primero es agradeceros la invitación, como siempre encantados de participar en cualquier actividad de la Fundación. Lo segundo, dar un mensaje de, bueno, esperar que todo el mundo que nos escucha y sus familias estén bien, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Y ya por comenzar con la presentación, tan solo comentar que lo que vamos a intentar es lo que tú has dicho, dar un poquito de luz tras un año tan convulso, complicado, volátil en los mercados. Y para ello lo que vamos a analizar es la parte macroeconómica, la situación actual que tenemos y qué es lo que esperamos para los próximos meses. Y también veremos qué ha sucedido y qué esperamos, que sobre todo es lo que la gente quiere escuchar, qué esperamos para los mercados de deuda y de renta variable. Yo sin más, te doy un paso, Félix, y cuando quieras. Perfecto, José Manuel. Muchísimas gracias, José Manuel, por la introducción. Y me uno un poco a las palabras de José Manuel, esperando que todos estén bien. Y también, por supuesto, agradecer a la Fundación de Estudios y a su directora general, Isabel Jiménez, la invitación a participar en este webinar, ¿no? Que la verdad es que para todos este tipo de eventos yo creo que están aquí para quedarse, entre otras cosas, ¿no? Que ha supuesto, pues bueno, la situación actual que tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Ha comentado José Manuel un poco el formato que vamos a seguir. Es exactamente el mismo formato que realizamos aquí en la compañía cuando hacemos las presentaciones, tanto a nuestro equipo como a nuestros clientes, inversores y demás. Intentamos que sean presentaciones de unos 40-45 minutos, más luego un turno de preguntas, con lo cual tanto José Manuel como yo estaremos encantados de resolverla, ¿no? Empezaremos por la parte macro, haremos una revisión de renta fija y luego de renta variable, ¿no? Y como todos los años solemos hacer, hacemos un brainstorming en la gestora en nuestra gestora, la gestora de la casa, con cuáles son las 4 fotos, por decirlo de alguna manera, que identifiquen este año, ¿no? O el año que empieza, ¿no? Porque normalmente este tipo de presentaciones son, digamos, para los próximos 12 meses y demás. Y la verdad es que este año habíamos elegido las 3 fotos que aparecen, digamos, detrás de la del virus, pero claro, en febrero, o mejor dicho, a mediados de enero, finales de enero, principios de febrero, pues la virulencia con la que tomó cuerpo todo lo relacionado con el COVID, pues prácticamente nos ha eliminado la importancia que el resto de temas ha tenido y está teniendo en este año, ¿no? Destacaría una cosa. De estas 4 fotos que ven aquí y que vemos, tanto virus, guerra comercial, tratado Europa-Inglaterra y sobre todo las elecciones, 3 de ellos podríamos identificarlo con el concepto de guerra.
guerra biológica, guerra comercial y, por qué no decirlo también, la batalla entre el Reino Unido y Europa, ¿no? Esta es una palabra que yo creo que merece la pena tener en cuenta para el resto de la presentación, porque yo creo que identificando ese concepto con cuestiones que vamos a ver, yo creo que nos podemos hacer una idea muy clara de en qué situación estamos y, sobre todo, hacia dónde vamos, ¿no? Lo que hemos dicho, estos son los 4 puntos que vamos a tratar y, sin más, en el entorno macro y que veremos algo de divisas, pues la verdad es que yo creo que no hay mejor inicio para esta pequeña charla que invitar a todas las personas que estén viendo este webinar, que si en algún momento, y como se acercan fechas navideñas donde pues solemos regalar y demás, y a mí que me encanta leer, les invito fervientemente que lean cualquiera de estos 2 libros, ¿no? Probablemente el que más importancia tenga hoy en día por lo que ha sucedido en este año 2020 es el de la derecha, un libro denominado El Cisne Negro, algo realmente, el impacto de lo altamente improbable, ¿no? Yo creo que refleja muy bien lo que está ocurriendo en la economía y en la sociedad en este año 2020. Pero antes de leer les aconsejo el de la izquierda. El escritor es el mismo, Taleb, un antiguo financiero, y que viene muy bien a reflejar un poco la incertidumbre en la que vivimos, ¿no? Y nosotros, en todas las presentaciones, siempre solemos decir lo mismo, y es la realidad, y por muchos años que uno tenga de experiencia, siempre llega a la misma conclusión, ¿no? Y es que el mayor riesgo para la economía y para los mercados es lo desconocido, ¿no? Y yo creo que este año 2020 lo tenemos como un ejemplo, digamos, de primera división, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? En la parte macro iremos del aspecto global al aspecto local, hablaremos de unos indicadores claves que merece la pena seguir y que nos fijamos mucho. Luego haremos un pequeño anotación en todo lo relacionado con el COVID y que viene quizás hoy en día, en esta semana, donde se ha anunciado los resultados de la primera vacuna o una de las vacunas con una fiabilidad muy elevada, yo creo que merece especial relevancia, ¿no? Y luego hablaremos de 2 temas claves, como son la respuesta de bancos centrales, por un lado, y de gobiernos, ¿de acuerdo? Y luego, por último, haremos algunas menciones en relación a divisas y materias primas. Crecimiento. Pues las fotos de las previsiones de crecimiento no conozco, o no recuerdo en mi experiencia profesional, que ya son algunos años, no conozco un año como este 2020 donde se hayan producido 2 cosas. Una, que vayamos a tener una caída del PIB a nivel global de la intensidad como la que reflejan las previsiones en la parte de la izquierda de la imagen, lo que sería la parte azul más clara, es lo de que en el año 2020 vamos a caer más de un 4%, algo prácticamente inaudito en los últimos años, probablemente en periodo de paz, ¿de acuerdo? Y luego, sobre todo, no recuerdo un año donde se hayan modificado tanto las expectativas de crecimiento, ¿de acuerdo? El Fondo Monetario Internacional, que cogemos aquí las fotos del mes de octubre, pues esto lo han ido modificando cada 2 meses. No exagero. Cogemos los datos de la OCDE y le pasa 3/4 partes de lo mismo. Cogemos los datos del Consejo Europeo y lo mismo. Y del Banco de España, relacionado con España, lo mismo. Al principio de la crisis hablábamos de distintos escenarios, ¿vale? A medida que esos escenarios, pues obviamente se han ido, digamos, uniendo, por decirlo de alguna manera, pues solamente se queda una sola figura, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que esa figura, ¿vale?, que ese dato se está modificando constantemente. No me cabe la menor duda tampoco que de aquí a final de año lo van a modificar. Y van a modificar tanto el de este año como el del año que viene, ¿no? Lo que vemos es que va a ser un año en general de caída sincronizada. Y esto es algo que solamente ocurre normalmente cuando se produce una guerra. Decía hace unos minutos que nos quedemos con el concepto de guerra, porque probablemente lo que mejor define hasta 2020 a nivel económico es lo más parecido a una guerra, ¿vale? Estamos ante un evento que ha supuesto un shock por lado de la oferta, con la interrupción de cadenas de producción inicialmente durante el mes de marzo, abril y mayo, y probablemente empiece ahora mismo también otra vez ciertas rupturas en las cadenas de producción por los confinamientos, tanto parciales como totales, que estamos volviendo a ver. Pero también estamos viendo que está siendo un shock de demanda, ¿de acuerdo? Obviamente el confinamiento produce una reducción
en el consumo y lo vemos a nivel local. España, un país típicamente de consumo doméstico, con gran peso del turismo, pues obviamente todo lo que tenga que ver con esos factores está claro que nos han afectado y nos han afectado de manera brutal, ¿no? Con lo cual, insisto, lo más parecido a una guerra, una caída muy fuerte en el corto plazo, pero lo que tenemos ya es de cara al 2021-2022 una recuperación igualmente intensa. La certeza de esta caída de este año 2020 queda compensada o quedará compensada con la incertidumbre de la recuperación, de la intensidad de la recuperación. Y es ahí donde pongo digamos, más hincapié, porque es lo que la incógnita que nos queda por despejar, que va a ser clave para luego nuestras expectativas en la parte de mercados, tanto de renta fija como de renta variable, ¿no? Si nos vamos más de la parte global a más, yo diría, la zona euro o países avanzados, vemos cómo la caída en Europa está siendo más intensa. No olvidemos que Europa es una zona, digamos, económica, diversa, pero con un fuerte componente, por un lado, o dependiente del comercio exterior, sobre todo ligado por Alemania, y luego la zona sur es una zona muy dependiente de sectores como puede ser el turismo, como puede ser el consumo, que obviamente pues, probablemente son los más dañados, ¿no? en esta fase inicial de esta crisis / guerra. ¿De acuerdo? Las caídas en España, en Italia, en Francia en menor medida, estamos hablando cercanas o en el entorno del doble dígito, ¿de acuerdo? Pero obviamente en el momento en que se solucione, las recuperaciones deberían de ser igualmente intensas, ¿vale? Probablemente no encontremos los mismos niveles de producción, los mismos niveles no ya de crecimiento, sino de valor agregado de PIB hasta 2022 de media y 2023 en algunos casos, como puede ser España, pero lo que está claro es que si se produce una solución a esta, entre comillas, guerra, veremos un repunte y veremos un rebote muy significativo de las economías. Simplemente por dar una pincelada a algo más doméstico, algo que, pues bueno, pues obviamente nos puede afectar más, en las predicciones que hace el Banco de España, que desde mi experiencia es de los organismos más fiables, nada de Fondo Monetario Internacional ni OCDE, es el Banco de España, ¿de acuerdo? Ellos siguen con su, digamos, mantra, por decirlo de alguna manera, de hablar de varios escenarios, ¿no? Y la realidad es que cada vez nos vamos acercando más a la posibilidad de que se cumpla su escenario 2, que era su escenario más negativo, ¿no? Un escenario donde este año caigamos en torno del 12,5%, probablemente, y obviamente sujeto a confirmaciones, se vaya a revisar ligeramente más a la baja por los confinamientos parciales que estamos viviendo en España en estas últimas semanas y que veremos de aquí a final de año, pero probablemente también veamos un repunte de dichos crecimientos de cara a 2021 y 2022, ¿no? España, tristemente, va a ser de los países que tengamos que esperar y que tengamos que esperar a 2023 o 2024 para recuperar los niveles que vimos a finales del 2019, ¿no? Con lo cual, la foto, digamos, macro en cuanto a expectativas, año 2020 duro, muy duro, probablemente el peor año desde que hay registros en periodos de paz, pero como toda guerra, cuando se firma el armisticio, se firma la paz y todo vuelve a la normalidad, los rebotes van a ser muy, muy intensos en términos generales, ¿no? Ahora me gustaría mostrar un par de indicadores que seguimos, porque yo creo que son indicadores muy claros y muy certeros de cómo va la actividad económica a nivel local, ¿no? Aquí utilizamos el índice PMI, viene a reflejar muy bien lo que son digamos, el estado de la economía, esa salud, el cuerpo, cómo se está desenvolviendo, ¿no? Si cogemos un periodo largo, pues en este caso estamos hablando de más de 12 años, ¿no? Las líneas rojas serían situaciones en donde obviamente pues, la economía va mal y las zonas verdes son expansión, ¿no? Y aquí se ve de una manera muy clara las últimas crisis que hemos tenido. La parte de la izquierda, en el año 2008-2009, toda la gran crisis financiera que vivimos, ¿vale? Y que se recuperó en prácticamente 2 años. Luego, la parte central, vemos ahí unos indicadores rojos de una serie de países, que eso fue la crisis del euro que tuvimos,
¿vale? Que luego obviamente se recuperó, y en la parte de la derecha vemos ahí, al inicio de 2020, todos los países, sin excepción, ¿vale?, entraron en recesión económica, ¿no? Obviamente por los factores que ya acabamos de comentar, ¿no? Los indicadores de más corto plazo, como son agosto, septiembre y octubre, que acaban de salir recientemente, empiezan a ver esa, digamos, recuperación, ¿no? Una recuperación que, si nos fijamos en detalle, está siendo muy intensa. Está siendo muy intensa en una gran cantidad de países, ¿no? Hay excepciones, pues como podría ser algún país emergente tipo México, o como dentro de la Unión Europea, pues los países quizás, los sospechosos habituales, tristemente, ¿no? Pues España, Grecia, etcétera, ¿vale? Pero que en general la tendencia, yo creo que es de recuperación con la situación y con los datos que tenemos, ¿no? Lo que no se va a recuperar, y esto es importante y tendrá sus consecuencias de cara al mundo de la renta fija, es la inflación. En la parte, este gráfico, al igual que el anterior, se explica, digamos, fácilmente, ¿no? Todo lo que sea azul es frío, inflaciones muy bajas, y rojo serían inflaciones altas. Esta situación ha provocado, pues obviamente, un ahondamiento de la deflación, y una deflación que, bueno, pues veníamos, digamos, teniendo los últimos trimestres, no solamente en Europa, sino prácticamente a nivel global, con la excepción de algún pequeño, algún país excepcionalmente, tipo la India. Y esto es algo que preocupa, y preocupa mucho. Y preocupa mucho los niveles de deflación, ¿no? Porque, pues al final, como veremos más adelante, todo lo que sea una deflación, tipos negativos o inflaciones negativas, no soluciona el principal problema que nos vamos a enfrentar en las economías occidentales y el mundo, por qué no decirlo, en los próximos años, ¿no? que es la deuda, ¿no? Por eso veremos cómo los bancos centrales han pasado, y esto es algo extraordinario, y que cualquiera que haya estudiado economía y se haya estudiado la historia de los bancos centrales entenderá, cómo los bancos centrales han pasado de luchar contra la inflación a luchar para que haya inflación, ¿no? Pero bueno, veremos en la parte de renta fija con más detalle, ¿no? Luego, uno de los factores que, bueno, pues desde el punto de vista macroeconómico no deberíamos de estudiar, pero la realidad es que tenemos que estar bastante atentos, es a la situación actual que la pandemia tiene en el mundo. Y la verdad es que es probablemente la foto que peor pinta tiene de todas, ¿no? De hecho, la situación actual, tanto en Estados Unidos como en Europa, no pinta bien, y sobre todo donde no pinta nada bien es en Estados Unidos, ¿no? De hecho, distintas casas de análisis específico, tanto médico como macroeconómico, hablan que si no se toman medidas importantes y medidas drásticas, en las próximas semanas, lo que tendremos en los próximos meses es un crecimiento exponencial en las muertes, en los hospitales totalmente colapsados, y probablemente llegaría incluso al colapso de la economía desde el punto de vista sanitario, ¿no? En Europa, que la situación no está o no ha estado francamente bien hasta hace unas semanas, empezamos a ver mejoras, en algunos casos mejoras importantes, y aquí el mejor ejemplo, que aunque no aparece en la gráfica, merece la pena resaltarlo, es el ejemplo de Israel, ¿no? Israel tomó hace aproximadamente, quiero recordar, unos 6 semanas, una decisión de confinamiento de nuevo absoluto. Ya es el único de los grandes países o de los países desarrollados que ha vuelto a conseguir doblegar la curva de una manera sistemática y volver a los niveles mínimos del mes de mayo. 2 apuntes antes de terminar en la parte macro, que yo creo que reflejan muy bien la situación de este 2020 y probablemente van a ser actores fundamentales en 2021 y 2022. Es, en primer lugar, los estados, los estímulos fiscales que están metiendo en las economías los estados, es algo no visto, y vuelvo a decirlo, en periodo de paz, y desde que tenemos datos desde los años 50 y 60, ¿vale? A diferencia de la gran crisis financiera de 2007 y 2008, que como vimos en el gráfico anterior de los PMIs, es lo más parecido que podemos asimilar. En aquella época, estímulos fiscales hicieron muy pocos, fue todo monetario. Ahora veremos que no, es que aparte de monetarios, los estados se han metido de lleno en la ayuda a la economía, ¿no? Alguno habla de un motivo moral, ¿no? Ellos han sido los que han provocado el confinamiento, no nos cabe la menor duda.
Pero bueno, no creo que sea esa el único motivo por el cual han tomado unas decisiones tan sumamente drásticas de ayuda de estímulo. Y luego lo que comentábamos de los bancos centrales, pero la verdad es que los bancos centrales vienen ya de una manera clarísima apoyando los mercados con tipos de interés extraordinariamente bajos y con una serie de medidas que ahora en la parte de renta fija veremos con más detalle. Dos últimas notas en relación a las divisas, por su importancia. En temas de euro-dólar, creemos que uno de los indicadores más fiables que hay dentro de lo difícil que es la previsión en la parte de divisas es los diferenciales de tipos entre las dos zonas geográficas, Estados Unidos y la zona euro. Y normalmente lo que suele haber es que cuando los diferenciales de tipos bajan, o en este caso son muy negativos, suelen coincidir con una apreciación del dólar, ¿no? Para que nos hagamos una idea, llegó un momento donde los activos en dólares rendían, estamos hablando de tipos a 2 años, rendían más de 320 puntos básicos más que los activos en euros, ¿no? Y eso lo que producía en términos generales era una mayor apreciación. Desde finales del 2018-2019 eso se ha dado la vuelta, ¿vale? Y de hecho ahora mismo el diferencial de tipos es muy pequeño, ¿no? Y eso vemos como con cierto, digamos, delay ha producido que desde los niveles mínimos de la cotización euro-dólar nos hayamos ido a niveles de 1,18. Nuestra expectativa es que si esos diferenciales de tipo se van a mantener, que creemos que sea así, es muy probable que para los próximos 12 meses veamos unos niveles de euro-dólar más en la zona de 1,25, ¿vale?, que en la zona de 1,10, ¿no? Y por último, en tema de petróleo, está muy ligado a la evolución económica. El precio del petróleo es una función extraordinariamente sencilla, es producción, consumo. Si la producción cae y el consumo se mantiene, los precios subirán. Si el consumo cae y la producción se mantiene, el precio igualmente caerá, el precio caerá de manera dramática, y es lo que pasó a finales del primer trimestre e inicios del segundo trimestre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está ajustando poco a poco, como vemos en la parte de arriba de la derecha, tanto el consumo como la producción, y probablemente eso hará que los precios del petróleo en los próximos 12 meses, nuestra expectativa es que crezcan desde los niveles actuales de en torno a los $40 más hacia la zona de 50, ¿no? A medida que esa reactivación económica que esperamos de cara a 2021-2022 se afiance. En el caso de que esa recuperación sea mucho más intensa de lo esperado, no nos extrañaría ver en algún momento puntual algún problema de oferta por el fuerte incremento de la demanda, y que nos haría ver quizás niveles por encima incluso de 55. ¿De acuerdo? Entonces, entrando ya en la parte de renta fija, volvemos un poco a intentar hacerlo muy visual, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando en los mercados de renta fija, qué es lo que creemos que va a pasar en los mercados de renta fija, tenemos que entender qué es lo que están haciendo los bancos centrales. ¿Vale? Si históricamente su importancia se centraba en los tramos cortos, en la actualidad prácticamente están interviniendo en todos los tramos, en todos en todos los vencimientos de las curvas de los principales mercados de bonos, ¿no? El mercado de renta fija, yo creo que este es el mejor reflejo de lo que está siendo este año 2020. Hay mucha gente que cree que los mercados de renta fija son mercados aburridos, tranquilos. En absoluto, este año ha sido un mercado de locos, ¿vale? Esta es probablemente una de las viñetas del The Economist más famosas y que más se usan, ¿no? Y en mi opinión reflejan de una manera muy certera cuál ha sido, en este caso, el mercado de renta fija en este año 2020, pero es aplicable a otros mercados, ¿no? Renta variable, divisas, incluso, ¿por qué no decirlo?, los mercados inmobiliarios, ¿no? Pero este es el reflejo de lo que ha pasado en este año 2020, ¿no? Poniéndolo ya en cifras, fíjense cómo estos son los principales indicadores de los mercados de renta fija. En negro el mercado soberano, en color beige, por decirlo de alguna manera, el mercado de crédito, el rosa el mercado emergente y el último sería el mercado de high yield. Estamos hablando de que a lo largo del mes de marzo hemos visto caídas en mercados de renta fija de más del 25%. Y desde entonces hemos visto recuperaciones de más del 35 y 40%, a estar prácticamente todos ellos en positivo, ¿no? Esta foto no nos tiene que, digamos, perder la perspectiva de que los mercados de renta fija, aun siendo mercados en teoría aburridos,
a medio y largo plazo, y estamos hablando de todo lo que está ocurriendo desde el año 2000, han sido mercados extraordinariamente rentables, con independencia de que hablemos de deuda soberana, crédito, high yield y demás. Ahí vemos la evolución de los índices, pero arriba a la izquierda vemos cuál ha sido la evolución de los tipos de interés, que ahora entraremos más en detalle. Vamos a ver estos puntos que yo creo que son la clave. En primer lugar es entender dónde estamos dentro del mercado y dónde están los tipos de interés a largo plazo. Este es todo el mundo habla de los mercados, del gran mercado bursátil y demás. El mercado más alcista que ha habido desde principios de siglo ha sido el mercado de renta fija, el mercado de bonos. Todos sabemos que una caída en los tipos de interés es una subida en el precio de los bonos. Pues si vemos aquí en términos generales, con la excepción de esa línea negra que sería el bono español, desde prácticamente inicios de siglo los tipos de interés no han hecho otra cosa más que caer y caer y caer, ¿no? Y eso ha provocado que la inversión en renta fija haya sido probablemente de las inversiones más rentables que ha habido en los últimos 20 años. Y si esa rentabilidad la ajustamos al riesgo que ha tenido el activo, sin duda nos sale como probablemente el activo, digamos, que mejor comportamiento ha tenido, ¿no? Pero la situación es que estamos aquí, estamos en unos tipos muy bajos, ¿no? Con lo cual el punto de partida no es el mismo que teníamos en principios de siglo o incluso hace 5 o 10 años, ¿no? Las expectativas para los mercados de renta fija son algo más lúgubres, ¿no? No hay esa claridad, no tenemos ese income, por decirlo de alguna manera, no tenemos esos cupones, ¿no? Si tuviéramos que hacer una previsión, y es la pregunta que más nos hacen hoy en día, ¿creemos que los tipos de interés van a subir? Yo creo que la respuesta para los próximos 2 o 3 años es no, no van a subir. Los bancos centrales están empeñados y créanme que es muy peligroso ponerse en contra de un banco central. Los tipos de interés creemos que no van a subir y vamos a intentar demostrar por qué creemos que no van a subir, ¿no? Sí que quería hacer una pequeña mención por la importancia que tiene en el tema de España. Es el famoso concepto de prima de riesgo, ¿no? Que se puso tan de moda hace unos años cuando hubo la crisis del euro, pero que prácticamente en los últimos 5 o 6 años está moviéndose en un rango muy pequeño de en torno a 30, 40 puntos básicos, entre 70 y 100 y 120, ¿no? Y creemos que esto se va a quedar aquí, es decir, el diferencial de rentabilidad entre España y Alemania no creemos que vaya a moverse mucho. Y de hecho hemos puesto este gráfico a muy largo plazo porque, aunque parezca mentira, en algún momento de la historia España llegó a tener menos rentabilidad que el bono alemán. Era el año 2004-2005. Tenemos que echar algo de memoria y recordar aquella época. Era una época donde el boom inmobiliario en España hacía que prácticamente creciéramos a tasas de país emergente con unos datos macro fantásticos, y Alemania estaba en plena, digamos, reconstrucción, en la época de Schröder, ¿no? Donde se estaban poniendo las semillas, y esto es importante, ¿no? Las semillas de lo que luego ha sido Alemania, ¿no? Pero bueno, la realidad es que este indicador, que tanta importancia se le ha dado, en la medida en que los bancos centrales, y en este caso el Banco Central Europeo, prácticamente no quiere hacer nada, no quiere que haya ningún problema con la deuda, pues aquí se va a quedar, ¿de acuerdo? En la parte de crédito no vemos, esto sería un poco, por decirlo de alguna manera, la evolución de los diferenciales de crédito. Vemos poco valor ya en este tipo de activos también. Estos son empresas o la deuda emitida por empresas de alta calidad crediticia. Vemos ahí en el inicio del año 2020 el fuerte crecimiento que ha tenido por la inestabilidad de marzo y abril, pero lo mismo, a raíz de la intervención de bancos centrales y gobiernos, hemos vuelto al punto de partida. Es decir, ahora veremos cómo en los activos de renta fija prácticamente el miedo del primer trimestre ha desaparecido. Lo vemos aquí en la parte de bonos con grado de inversión. Esta sería la rentabilidad. Lo vemos aquí también en los bonos high yield, entendiendo como bonos high yield aquellos que tienen una menor calidad crediticia, es decir, son compañías mucho más apalancadas, con una probabilidad mucho más alta de default, ¿no? Vemos cómo la subida del riesgo de impago o la subida de los diferenciales de crédito de febrero y marzo prácticamente se ha eliminado en un 80-90%. Y si nos vamos a la parte de deuda bancaria, que es importante, pues vemos un movimiento extraordinariamente similar. Subida muy fuerte de los diferenciales de crédito de deuda subordinada y bonos convertibles contingentes, y desde el mes de abril recuperación muy fuerte, que creemos
que va a seguir, ¿no? Y por último, en la parte de mercados emergentes, ¿no? Que también tiene su importancia, ¿no? Activo de riesgo, que paga cupón, pero que obviamente como las políticas globales, fiscales, han sido generalizadas y da igual en qué continente miremos, pues obviamente el comportamiento de su deuda ha sido igual, ¿no? Dos palabras en relación a esto, porque a la parte de políticas monetarias y fiscales, porque es lo que explica este movimiento, ¿no? 2020 vuelve a ser, o es, no recuerdo, quizás el año, no sé si 2009 fue, pero en 2020 no tenemos a ningún banco central europeo importante, perdón, no tenemos a ningún banco central que haya subido tipos de interés. Todos han bajado tipos de interés. ¿Por qué? Porque todos están por la labor al unísono de apoyar a la economía. Y de hecho, esta es una diapositiva que solemos poner mucho porque cada banco central, ¿vale?, se ha inventado pues, una denominación para sus distintos programas de apoyo a la economía, a los mercados financieros, ¿no? Tanto en la parte de inversiones a corto plazo, como en bonos colaterales, en bonos de gobierno y luego, con última instancia, que ya ha sido pues, la gran sorpresa de este año, ¿no?, que los bancos centrales compren no solamente deuda de grado de inversión, sino incluso compren deuda hard yield, ¿no? ¿Esto qué es lo que está propiciando? Que el balance de los bancos centrales esté subiendo de una manera desmesurada, ¿no? Si el crecimiento ya ha sido brutal en este 2020, esperamos que siga creciendo de manera clara en el 2021 y en el 2022, ¿no? Pero la gran sorpresa en el mundo de la renta fija este año, y es el gran apoyo, son las medidas de estímulo fiscal que estamos viendo. Quédense simplemente con el dato que aparece en la parte de la izquierda abajo, ¿no?, que son el porcentaje sobre el PIB de ayudas, ¿no? Esto está actualizado al segundo trimestre. Probablemente si lo hacemos a final de año nos iremos mucho más. Estamos hablando de más del 20% del PIB. Y eso sin tener en cuenta, como aparece a la derecha, que no se ha implementado el Fondo Europeo, el Next Generation Fund, que viene de cara al año 2021, ¿no? Con lo cual tenemos no solamente la ayuda de los bancos centrales, sino sobre todo una ayuda que yo creo que es el gran motor para los próximos 2 o 3 años, que es las distintas ayudas fiscales por parte de los gobiernos, ¿no? Y luego, por último, ya, en términos de análisis de escenario y represión financiera, simplemente me gustaría comentar una cosa. Este es el principal reto que tenemos, que es la deuda. Después de una guerra, normalmente todos los estados están endeudados, absolutamente todos. Hay que acabar con ella, ¿vale? Y me he permitido, como me imagino que luego tendrán acceso a la presentación, me he permitido poner este pequeño texto de un artículo que publiqué recientemente sobre el concepto de represión financiera, que el entendimiento de este concepto yo creo que nos va a hacer ver de una manera más clara es hacia dónde vamos, ¿no? Las deudas normalmente se pagan de 3 maneras. Una, devolviéndola, ¿vale? Pero esto hoy en día supone mucho esfuerzo y supone mucha austeridad. Políticamente resta votos, no se va a hacer, ¿no? Y tenemos una segunda opción, que es no pagar la deuda, ¿vale? Pero ya sabemos lo que ocurre cuando no se paga la deuda. Eso sí que es políticamente incorrecto y algunos países, pues sobre todo latinoamericanos y africanos que han tomado este camino, pues probablemente estén en peor situación que antes, ¿no? Y la tercera, que es el concepto de represión financiera, es la reducción de deuda por la puerta de atrás, ¿no? Que la mejor manera es entenderlo, ¿no?, es viéndolo con un ejemplo, ¿no? 100 euros de deuda de hoy con una inflación para los próximos 10 años del 2,5 supone en términos reales un 28% menos de deuda, ¿vale? Si tenemos en cuenta, además, que el servicio de la deuda actual está en mínimos históricos, es decir, el coste de esa deuda está en mínimos históricos, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es que prácticamente poco vamos a tener que hacer, o los gobiernos poco tienen que hacer, no tienen que esforzarse mucho en pagar la deuda, sino lo que tienen que intentar es generar inflación, ¿no? Y por ese deseo de los bancos centrales de generar una inflación consistente por encima de los tipos de interés, ¿no? Esto fue algo que se implantó ya en la época de después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en países como Estados Unidos y Reino Unido, ¿vale?, donde los niveles de deuda, sin hacer ningún tipo de default, cayeron un 40% simplemente por el hecho de que las tasas reales o las tasas de inflación eran superiores al 4 o 5%, con crecimientos nominales del 2-3%, teníamos que en términos anuales la deuda caía todos los años en torno a un 4 o 5%. Si vemos el gráfico que hemos visto al principio de en qué niveles nos encontramos ahora mismo para los distintos activos de renta fija,
Y si marcamos el objetivo de la inflación, lo tenemos claro. Estamos ya en ese periodo de represión financiera. Los bonos de gobierno rinden cero o incluso negativo. La deuda corporativa rinde poco. Y para obtener algo de rentabilidad tenemos que irnos a mercados de renta fija con algo de riesgo, mercados emergentes y high yield. Que ese es nuestro escenario. Lo marcamos como desde una nueva normalidad. Este nuevo crecimiento que vamos a ver, pues le asignamos como un 60%, 20% de recesión y 20% de un fortísimo crecimiento, ¿vale? Creemos que el escenario normal va a ser el primero, el del medio, donde le damos mayor probabilidad, y en ese escenario pues creemos que solamente aquellos activos que paguen algo de income, que tengan algo de rentabilidad, aunque asumamos riesgo de crédito, pues tipo investment grade o tipo sobre todo high yield y emergentes, van a ser los apropiados. En un escenario de crisis, sin duda, todo lo que tenga riesgo lo hará mal. Y si nos vamos a un escenario de reflación como el que hemos tenido esta semana, ¿vale? No me extrañaría que lo que tuviéramos fuertes ventas en deuda soberana y seguiremos con compras en la parte de high yield, crédito y emergentes, ¿no? Con lo cual, ya para terminar, poco valor en deuda soberana, como acabamos de ver. Vemos algo de valor dentro de lo que sería la deuda soberana solamente en Estados Unidos, pero en términos relativos y porque es el activo refugio por excelencia, ¿no? En investment grade vemos algo de valor, pero solo en términos, si lo comparamos con la deuda soberana, y vemos valor en la parte de deuda bancaria, principalmente subordinadas y convertibles contingentes, AT1. Y por último, asumiendo el riesgo que supone, donde realmente se pueden obtener rentabilidades es en el mercado high yield y mercados emergentes. Y ya sin más, paso la palabra a José Manuel. Sí, Félix, gracias. Bueno, yo voy a comenzar la parte de renta variable y lo que vamos a hacer es analizar qué es lo que ha pasado, en qué momento estamos actualmente y analizar las distintas variables para que nos ayuden a saber, a intentar prever un poquito qué es lo que puede pasar con los mercados. Primero, volver a lo que decía Félix, el entorno que tenemos es muy cambiante y por tanto es muy complicado hacer las proyecciones necesarias para saber un poco qué es lo que nos pueden generar en términos de retornos las bolsas. Voy a comenzar con un gráfico que publicó Goldman Sachs a principios de 2020 y que el gráfico era, estamos en el principio de la pandemia, no sabíamos la intensidad o desde luego no preveíamos que iba a ser tan fuerte como finalmente ha sido. Y a principios de este ejercicio, Goldman publicó este gráfico y comparaba la evolución que había tenido el Eurostoxx con otras pandemias similares, es la gripe porcina, el ébola, la gripe asiática, etc. Y este gráfico lo que nos decía a principios del ejercicio es que la caída iba a ser muy moderada y que luego asistiríamos a una cierta normalización de los mercados. Esto es lo que preveíamos al principio del ejercicio. Para más tarde, en meternos en los meses de febrero o marzo, empezar a confinar a la población, cerrar la economía, tener una crisis, como bien decía Félix, de oferta y demanda y asistir a una drástica caída de los mercados y a una rápida recuperación también. Rápida recuperación que ha sido muy dispar, porque si este año hemos asistido a algún evento ha sido a la gran dispersión de rentabilidades. Esto punto uno con respecto a este gráfico. Punto dos es que en este gráfico estamos comparando la evolución del 2020 con otras crisis que ha habido durante los últimos 100 años. Tenemos desde la crisis del 29, que como pueden observar es la línea verde, que es la que más cae, la que más tiempo tarda en producirse, pero también tenemos aquí las más recientes, la crisis financiera de, la crisis financiera de 2008 o la de las .com del 2000 a 2002. Tan solo por recordar estas dos últimas, desde que empezaron las caídas o las correcciones de los mercados hasta que empezaron a recuperar, pasaron 3 años. Aquí ha sido una caída muy drástica, que vamos a ver en la página siguiente. Una caída muy drástica y también una recuperación muy intensa. En lo que sí que ha habido un denominador común en los meses de febrero y marzo es que ha habido una sincronización en todos los mercados. Antes Félix mostraba lo que pasó con los mercados de crédito, los mercados de deuda, y vimos que todos cayeron a plomo. Lo mismo pasó con las bolsas, y con indiferencia de que fuera un mercado más desarrollado, un mercado emergente, fuera Europa, fuera Estados Unidos. Todos cayeron a plomo. De hecho, aquí estamos viendo los índices, el índice europeo, la bolsa americana y el índice de emergentes. Donde viene la disparidad es ya en la recuperación.
Digamos que los mercados hacen mínimos el 23 de febrero, hacen también mínimos los mercados de crédito. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce esa situación? Y tocamos fondo aquí, porque recordad que en marzo estamos en la fase tal vez más grave de los confinamientos y de los cierres de las economías, por tanto del cierre de las empresas. Aquí se produce esta vuelta porque los bancos centrales se ponen a actuar y lo hacen muy fuertemente, ¿vale? Ni tan siquiera a principios de 2009 la Reserva Federal tomó una actuación tan contundente como hemos visto este año, pero no solo la Reserva Federal, sino también el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, es decir, todos los bancos centrales. Y este es el punto de inflexión, que es en marzo de este año, y a partir de aquí las bolsas empiezan a recuperar. Perdón otra vez, pero es que tengo un pequeño corte. Empiezan a recuperar, pero la recuperación no ha sido igual por áreas geográficas, en absoluto por sectores y tampoco por compañías. Como podemos ver aquí, la bolsa que mejor comportamiento ha tenido ha sido la bolsa americana, posteriormente o un poquito por detrás los emergentes y a mucha distancia la bolsa europea. Si en este gráfico hubiéramos incluido el IBEX 35, lo podrían poner un 10, 15, 20% por debajo de lo que es el comportamiento de la bolsa europea. Este gráfico está cerrado hace una semana. No estamos recogiendo lo que ha sido la evolución de los últimos días, especialmente en el IBEX, como comentaba Isabel Jiménez al principio, pero vamos, es un indicador o nos da una imagen bastante clara de qué es lo que ha sucedido. Aquí ya pueden ver lo que ha sido, esto es a cierre de octubre, esto es un gráfico de JP Morgan y nos puede decir las áreas que mejor y que peor se han comportado. Las que mejor, mercado asiático y Estados Unidos, y las que peor, la bolsa europea. ¿Vale? Por dos razones. La parte asiática, porque fueron los primeros en sufrir el virus, pero también fueron los primeros en salir de él. Basta recordar el caso de China, pero también otras áreas como Corea del Sur. Y en Europa, pues también por la composición de los índices, la composición sectorial que tenemos, la dependencia que tenemos hacia ciertos sectores, ha hecho que seamos especialmente castigados. Llama la atención el caso americano, que ha sido, junto con el sudeste asiático, quien han sido los que mejor o mayor han recuperado. Y aquí ahora analizaremos el por qué, porque no todo en la bolsa americana ha recuperado con la misma intensidad. Perdón. De hecho, si nos metemos en la composición sectorial de la renta variable internacional, aquí lo que podemos ver es que de 69 subsectores que componen el índice, solo 10, y este gráfico es a septiembre, solo 10 estaban dando rentabilidades positivas. El resto, 59 sectores, lo que pasa es que ponemos aquí únicamente 10, estaban dando rendimientos negativos. Y aquí vamos a distinguir claramente el por qué. Solo aquellos sectores, y perdón que vuelvo a este gráfico, solo aquellos sectores vinculados a energías renovables, software, robotización, digitalización, es decir, a nueva economía de crecimiento y que además no estaba vinculada al virus, han sido los que han dado los mejores retornos o retornos positivos en 2020. Todos los sectores tradicionales, y perdón que vuelvo al gráfico original, todos los sectores tradicionales o con menor crecimiento, ya sean telecomunicaciones, petróleo, mineras, automóviles, han dado retornos negativos y todavía siguen dando retornos negativos. Esto se ha producido porque desde que se producen los mínimos del mercado, el mercado compra el redato que ya estaba vigente antes en los últimos años, de queremos empresas con crecimiento, con bajo nivel de deuda, con poco intensas en cuanto a recursos de capital y alta rentabilidad sobre recursos propios. Y esto desde marzo hasta la fecha actual lo hemos visto con mucha intensidad viendo los gráficos siguientes. Si analizamos los valores cíclicos, vemos que en marzo hacen un mucho peor relativo frente al resto del mercado. Defensivas, al contrario, lo hacen mucho mejor. Aquellas compañías con exposición o con ventas únicamente o más al mercado doméstico tienen un peor relativo y, sin embargo, aquellas que tienen una exposición mucho más global lo hacen sustancialmente mejor. Y esto se ve claramente en los siguientes relativos también, porque aquí hacemos referencia a la fortaleza de los balances de las compañías. Aquellas compañías que
tienen un mayor coste laboral sobre las que tienen un menor se han comportado peor. Las que tienen una menor tasa impositiva, y aquí podemos pensar que son casi siempre, son los de siempre, las que tienen una menor tasa impositiva, y esto lo digo sobre todo por Estados Unidos, lo han hecho sustancialmente mejor. Fuerte balance frente a balance más débil. Aquí es clamorosa la diferencia, y lo mismo con aquellas compañías que tienen poca liquidez frente a las que tienen mucha liquidez. Aquí recordad lo que decía Félix antes, ya veníamos de un mundo con mucha deuda y nos metemos en un nuevo mundo con mayor deuda. Aquellas compañías que tengan balances mucho más saneados van a ser claramente las ganadoras. Y esto me sirve para meterme en el siguiente gráfico. Y es un ejemplo, es decir, hablamos de que ha habido una gran dispersión de rentabilidades, unos índices lo han hecho mejor que otros. Comentamos el caso especial de la bolsa americana. La bolsa americana es un ejemplo claro, porque estamos viendo que el S&P 500, por coger uno, es la que mejor rendimiento está ofreciendo este año, quitando el sudeste asiático, que China lleva un más 20%, pero estamos viendo que el S&P 500 está obteniendo un retorno muy positivo, y eso es una media verdad. Y es una media verdad porque si quitáramos el componente de compañías tecnológicas del S&P 500, el comportamiento de dicho índice hubiera sido muy similar o parecido a lo que ha sido la bolsa europea. ¿Por qué decimos esto? El S&P 500 lo forman, como su nombre dice, 500 compañías. Si cogemos el 1% que más capitaliza dentro del índice, es decir, cogemos 5 compañías, que son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet, estas 5 compañías suponen un 25% del peso del índice. Estas 5 compañías se han dado de media un 40% y suponen un 90% de la rentabilidad agregada del índice. Es decir, el S&P está subiendo en torno al 10%, casi el 9,45%, casi el 9,5% se debe únicamente a estas 5 compañías. Queremos decir con esto que si fuéramos a la parte de industriales, a sectores más tradicionales, como comentábamos antes, estaríamos todavía obteniendo retornos negativos. Esto se ve de manera mucho más acusada si nos vamos a la parte del Nasdaq, obviamente, ¿vale? Que no solo han sido estas compañías, sino también otras muchas las que se han revalorizado. Como muestra de lo que estamos comentando, de lo que es el mercado, compra el relato de crecimiento, compra el relato de compañías con poca deuda. Esto se puede ver muy claramente en el relativo de value versus growth en los últimos años. De hecho, en la última década, el sector valor, es decir, aquellas compañías más tradicionales con bajos múltiplos, alta rentabilidad por dividendo, aquellas que se podría comprar barato, frente a aquellas que estaban algo más caras, pero que también estaban más caras porque estabas comprando un crecimiento mayor a medio o largo plazo. Pues estas compañías de crecimiento lo han hecho sustancialmente mejor. Aquí destacar un dato, y es que en los últimos 4 o 5 años, el porcentaje de compañías que crecen a doble dígito, es decir, por encima del 10%, se ha reducido sustancialmente. Por tanto, el mercado es capaz o está dispuesto a pagar un mayor precio por aquellas que sí que crecen a más de doble dígito. Y además estas compañías que crecen a esa tasa, coinciden con las que he mencionado anteriormente, es decir, tecnología, digitalización, etcétera, etcétera. Aquí la pregunta surge ahora, y además se puede leer con mucha intensidad en prensa últimamente, ¿es el momento del value? ¿Es el momento del growth? ¿O el growth ya está agotado o el value está muy barato? Y además esto coincide con la rotación que estamos viendo en los últimos días. La respuesta sería, pues, depende. ¿Vale? Sé que no es una pregunta que no te define muy bien, pero depende. ¿De qué? Pues de las perspectivas que tengan cada una de esas compañías en términos de crecimiento y demás. El value puede seguir estando muy barato, pero si no ofrece perspectivas de crecimiento, perspectivas de revalorización, va a ser muy difícil que cambie el relato del mercado. Sin embargo, aquellas compañías que aunque estén más caras, o sea, comprar algo caro ahora, si sigues creciendo, puede que esté en precio dentro de 1 o 2 años y barato dentro de 3 o 4 años. Y eso es lo que las bolsas están fijando. Aparte de esto, mencionar que, antes de meterme en esto, mencionar que con la rotación de sectores que se está produciendo en los últimos días, lo que se está viendo es que si realmente
y lo digo a raíz del anuncio de la vacuna de Pfizer. Si el tema de las vacunas que descontamos para 2021 se empieza a adelantar, tenemos más vacunas y realmente se empiezan a implementar, aquellos sectores que han sido más castigados durante la pandemia, que suelen ser pues, sectores, como decía antes, tradicionales, telecomunicaciones, automóviles, aerolíneas, etcétera, podrían tener una rápida recuperación. Pero esa rápida recuperación se produciría básicamente por una normalización del mercado, ¿vale? Y esto lo podríamos ver en los próximos meses, pero dependerá muy mucho del avance de la pandemia y sobre todo de la implementación de las vacunas. Voy a ir acortando porque veo que el tiempo ya va corriendo. Si nos metemos en el sentimiento de mercado, aquí tenemos una estadística que hace Goldman Sachs. Aquí esto recoge tanto inversores institucionales como particulares, pero sería más bien institucional, que reúne una serie de requisitos, una serie de características para ver cuál es el sentimiento. Te está midiendo desde nivel de flujos, te está midiendo posicionamiento en ciertos activos más o menos defensivos, por ejemplo, en futuros sobre el yen, futuros sobre el oro, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo es que el inversor todavía no tiene un sentimiento muy pro bolsa, ¿vale? Esto es risk on, lo tendríamos en la parte de la derecha, que es menor aversión al riesgo, risk off, que es una mayor aversión al riesgo. Como podemos ver, todavía estamos sesgados entre el centro y la izquierda, por tanto, la aversión al riesgo todavía sigue siendo alta. Sin embargo, si hablamos del inversor minorista, y esto ha sido una sorpresa en esta crisis frente a otras más recientes, y esto es un gráfico del inversor americano, es decir, es el número de operaciones que se han efectuado durante este ejercicio, ¿vale? Comparado con los años precedentes. Aquí hablamos de los Robin Hoods, que se ha comentado mucho de ellos en la prensa. Vemos como a raíz de la crisis o de las grandes caídas que tuvimos en marzo en abril, el número de cuentas que se abrieron para inversores individuales en Estados Unidos creció sustancialmente, ¿vale? Como digo, esto es un cambio sustancial con respecto a otras crisis y destacar que el inversor minorista sí que tiene o el nivel de sentimiento es muy proclive a la bolsa, no así tanto el nivel de inversión institucional. En cuanto al nivel de flujos, a raíz de marzo vimos un movimiento muy claro y que se ve en todas las crisis. Salida de los mercados de bonos corporativos, salidas de los mercados de renta variable y un incremento exponencial en los mercados monetarios, ¿vale? La lectura positiva de este dato es que no hemos visto todavía un trasvase de dinero importante de los mercados de bonos o del mercado monetario hacia la renta variable. Metiéndome en lo que es la estimación de beneficios, como es normal, durante el primer trimestre y segundo trimestre las caídas de beneficios de las compañías cotizadas fue muy importante, caídas del 20-30%. Pero, sin embargo, en el Q3 estamos empezando a ver como una revisión de estimaciones al alza muy importante. Y esto tiene mucho que ver con los datos de PMI que comentaba Félix al inicio. Es decir, drásticas caídas durante el primer semestre, las expectativas empiezan a mejorar con el tercer trimestre. De hecho, aquí tenemos la revisión del Stock 600, ¿vale? Con una caída que se esperaba de casi del 40%, al final va a ser menor del 30%. Lo mismo podríamos decir, o con mayor intensidad, para la parte americana, que lo vemos aquí. Se esperaba para el S&P 500 algo menos de $270 por acción y al final vamos a tener algo más de 310. Por tanto, el mensaje es expectativas, revisión de expectativas al alza que mejoran, por tanto, la visibilidad sobre la renta variable. Un breve apunte sobre las elecciones americanas. Isabel Jiménez comentaba al principio de la presentación el tema de la vacuna, cómo ha mejorado las expectativas en la renta variable, pero también el tema de las elecciones democráticas. En los días previos o semanas previos a las elecciones había mucha discusión en la prensa económica sobre si republicanos, demócratas, republicanos con las cámaras divididas o al contrario. Este gráfico analiza todas las últimas elecciones de los últimos 80-90 años que ha habido, cómo lo ha hecho la bolsa americana después de 4 años en toda la legislatura, tanto hayan ganado republicanos como demócratas o con las cámaras divididas o todo a su favor. Y lo que vemos y nos llama la atención y lo que realmente nos tiene que importar es que al final las diferencias son muy pocas. Es cierto que en los primeros meses o en los primeros 2 años el tener un presidente con las cámaras o el Senado del bando contrario te crea cierta volatilidad, pero al final
terminamos en el mismo nivel de rentabilidad. En este caso, lo que hemos tenido es preveemos que tendremos un presidente demócrata, que es Biden, con un Senado republicano. Esto ha sido muy aplaudido por los mercados, básicamente porque es no Trump, pero las reformas económicas que emprendió probablemente, Biden tendrá que negociarlas con los republicanos y no va a ser fácil incrementar impuestos o hacer cambios sustanciales con lo que ha sido la política americana hasta la fecha. Valoración. Y ya voy terminando con esto. Valoración. Se habla mucho de si la bolsa está cara o está barata. Es decir, aquí un apunte. En absoluto nos puede parecer cara, pero en relativo no tanto. Y digo esto porque no es lo mismo comparar múltiplos con un escenario con tipos de interés al 4 o 5% que, como comentaba Félix antes, con tipos cercanos a cero, como tenemos en la mayoría de las economías desarrolladas. Si yo tengo tipos cercanos a cero, estoy dispuesto a pagar una mayor prima por estar en renta variable a cambio de obtener cierto retorno. Esto por una parte. Por otra es que matemáticamente es tan sencillo como que a la hora de descontar los flujos futuros con una tasa menor de tipo de interés me va a dar un resultado mayor. En todo caso, los precios más altos en unos múltiplos o en otros no se da en todas las áreas. Es cierto que en Estados Unidos, concretamente, y más concretamente en el Nasdaq, tenemos múltiplos mucho más ajustados. Y aquí me estoy fijando no tanto en el PER de los últimos 12 meses, ni tan siquiera en el PER de 2020, sino me voy directamente al PER de 2021, que es el estimado de los beneficios de del próximo ejercicio, ¿vale? Porque la bolsa al final lo que te está cotizando no es lo que tienes ahora, los beneficios actuales, y mucho menos los pasados. Lo que te está cotizando es la expectativa de los beneficios. En este sentido, como decía, Estados Unidos sí que es verdad que tiene múltiplos más ajustados, pero no tanto a la bolsa europea, que está cotizando con un PER forward, un PER estimado de 15 veces, y lo mismo para mercados emergentes, especialmente Asia. ¿Vale? De hecho, si vamos a la siguiente lámina, este gráfico nos va a dar para un determinado nivel de entrada de PER qué rentabilidad podemos esperar para un año y en el siguiente gráfico para 10 años. Es decir, a medida que yo compro más caro, la rentabilidad va a ir decayendo o va a ser menor. A un año y con el nivel de PER actual de la bolsa europea, que está en 15-16 veces, que es esta línea de aquí, la dispersión, la mayoría de los puntos está en positivo, vemos que la dispersión es muy amplia, pero sin embargo, si vamos a 10 años, sabemos que comprando, y en la inmensa mayoría de las ocasiones, comprando a estos niveles de múltiplos, vamos a obtener rendimientos entre el 5, 6, incluso hasta el 15%. Por tanto, ante la pregunta, ¿estamos a un nivel atractivo para invertir en bolsa? Pues estadísticamente y en función de lo que nos están diciendo estos gráficos, sí, no estamos comprando caro. Es cierto que la parte de tecnología está más cara, cierto también, pero también por el relato que comentaba antes, que están comprando en los mercados en cuanto a que están dispuestos a pagar un mayor precio a cambio de un mayor crecimiento. Volviendo a perspectivas, y esto es el mismo gráfico que ha presentado Félix para la renta fija, trabajamos con 3 escenarios. Recesión, que básicamente pasaría por volver a confinamientos y que la economía volviera a caer a plomo como pasó en el primer trimestre. Nueva normalidad, que estaríamos hablando de vamos saliendo de la crisis, la economía se va abriendo y estamos pensando en los estímulos fiscales que están haciendo los gobiernos. Y reflación, que sería un rápido crecimiento. La verdad es que si el anuncio de la vacuna de Pfizer le acompañan otras nuevas vacunas y el escenario que tenemos previsto para el segundo trimestre de 2021 se adelanta algo por el efecto de las vacunas, más el efecto de los bancos centrales actuando, más los estímulos fiscales aprobados por los gobiernos, podríamos estar entre el escenario de nueva normalidad e incluso de reflación. Pero esto, como comentaba antes, es muy variable. Dependerá de lo que se vaya produciendo con las vacunas y de las noticias que vayan saliendo. En todo caso, comentar que tenemos un suelo, se dice en el mercado un suelo, pero vamos, que la actuación de los bancos centrales y las actuaciones de los gobiernos con los programas de estímulo fiscal ayudan a la renta variable. Riesgos y conclusiones.
Riesgos, pues obviamente nuevos rebrotes del virus, nuevos confinamientos, que el tema de las vacunas se retrase. Y luego los riesgos con los que ha abierto Félix la presentación de macro, es decir, el tema de la guerra comercial. Tenemos que ver cómo la nueva administración americana se va a enfrentar a lo que empezó Trump, probablemente no sea tan beligerante. Brexit es vital para Europa, que tengamos un resultado óptimo para las dos partes. Y también una consecuencia de la pandemia, es decir, un posible aumento del proteccionismo de los distintos países y una menor globalización. Pero sobre todo, y comentando y volviendo al libro de Nassim Taleb, que comentaba Félix, como siempre, el mayor riesgo que tenemos es lo que no conocemos, porque todo lo que acabo de comentar ya está puesto o ya está metido en el precio de las bolsas. Lo que realmente nos puede cambiar el escenario es algo exógeno que cambie las previsiones. Las recomendaciones, pues en renta fija ya las hemos comentado anteriormente, deuda corporativa high yield, renta variable, bueno, nos sigue gustando más la parte americana que la parte europea. Es cierto que la parte americana, como comentaba antes, está más ajustada en cuanto a múltiplos, o sea, más ajustada de precio, más cara, más exigente en múltiplos. Si realmente se produce una rotación sectorial, podría favorecer a Europa. Y también somos positivos con sudeste asiático, China, Taiwán. Vemos que ahí la tecnología se está desarrollando muy intensamente y que puede ser una opción de inversión importante para los próximos años. En cuanto a divisas, también lo hemos comentado antes, podríamos ver un dólar más débil en el entorno de 1,20, 1,25. Y sin más, abrimos el turno de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Félix, José Manuel. Hay varias preguntas de los asistentes. La primera de ellas es si aparecen otras vacunas, ¿cómo se van a comportar los mercados? ¿Habrá otro tirón bursátil alcista menor? Vamos a ver, es un poco lo que hemos comentado antes. Si siguen apareciendo nuevas vacunas y además no es nada descartable, eso daría una fortaleza adicional a los mercados de cara a los próximos meses. Todo lo que sea adelantar el escenario que tenemos previsto para el primer semestre de 2021 será recogido bien por la renta variable. Muy bien. Otra pregunta es que ayer Christine Lagarde hablaba del riesgo de la morosidad en los bancos para 2021. Ahora parece que se han recuperado algo las cotizaciones de los bancos españoles al principio de esta semana. ¿Cómo creéis que se van a comportar la banca europea y la española? Bueno, a ver, el tema es un tema interesante, el tema de los bancos. A ver, los bancos tienen ahora mismo un problema estructural de negocio. Es difícil que sean entidades claramente generadores de beneficios y que tengan crecimientos, digamos, de beneficios sostenibles y demás, mientras los tipos estén muy bajos. Es complicado. Con lo cual, el futuro en el corto plazo, con independencia de rebotes puntuales como los que estamos viendo, pues yo creo que es complicado para los accionistas de los bancos. Para los bonistas es otra cosa. Los bancos cada vez son entidades menos apalancadas y más seguras, porque cada vez les están exigiendo más capital. Con lo cual, por eso, una de las cosas más llamativas que ha pasado en los mercados financieros los últimos 10 años es el dineral que han perdido los accionistas de los bancos y el dineral que han ganado los bonistas de los bancos. ¿Por qué? Porque al bonista lo que le importa es que le devuelvan su dinero y al accionista es que haya retorno sobre ese dinero. Entonces, en el corto plazo es complicado que se produzca un incremento en la rentabilidad de los bancos, ¿no? Tienen que producir dos cosas, que suban los tipos de interés y que haya un crecimiento económico fuerte. El año que viene y dentro de 2 años, los próximos 2-3 años, probablemente tengamos el segundo, un fuerte crecimiento económico, pero es que no vamos a ver subidas de tipos. Con lo cual, probablemente dentro de los sectores vemos complicado que en un periodo medio o largo el sector bancario esté en lo alto de la lista de revalorizaciones.
La siguiente pregunta es sobre el borrador de reglamento que se ha filtrado en China sobre los impuestos a las plataformas digitales por competencia o por falta de competencia, mejor por prácticas monopolistas. Esto ha sido un revulsivo, incluso ha cancelado una salida a bolsa. ¿Y cómo puede afectar a las plataformas digitales en Estados Unidos y también en Europa? Bueno, voy a empezar yo porque, mira, por un comentario que me hacía el otro día el jefe de inversiones de un family office. Decía, hablando de China, de lo mismo que hemos dicho antes, que lo veíamos una zona muy interesante para invertir, pero al final llegamos a la conclusión de que es muy interesante, el crecimiento está ahí, pero la inseguridad jurídica que tiene el país con respecto a estos temas es lo que retrae muchas inversiones también. Y hablábamos del ejemplo de lo que pasó con la plataforma de pagos de Alibaba, que es la salida a bolsa que se ha cancelado. Eso ya fue un primer mensaje al mercado que no gustó, y ahora lo que hemos visto con esta nueva regulación de plataformas y demás, bueno, hemos visto la caída de los mercados chinos ayer y antes de ayer, ¿vale? Especialmente las tecnológicas o todas las compañías vinculadas a medios de pago, o sea, tecnológicas vinculadas. Entonces, no es un buen elemento y es algo bueno, que hay que tener en cuenta a la hora de invertir allí, pero también es cierto que China es lo que es. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. En principio hemos terminado con todo el coloquio y bueno, pues agradeceros muchísimo tanto a Félix como a José Manuel la complejidad del momento, la dificultad de resumir temas tan interesantes pero tan complicados en una franja tan reducida de tiempo. No se puede contar más con menos. Habéis estado los dos muy divulgativos y muy positivos en este cierre de año que hace falta porque ha sido, como he dicho al principio, un año muy complejo y que todavía nos depara complejidad en lo que queda de ejercicio. Pero habéis hablado de optimismo, habéis incluso ofrecido recomendaciones y conclusiones, y me quedo con la frase de Félix de que el mayor riesgo para los mercados es lo desconocido. Habéis puesto toda la baraja sobre la mesa, pero todavía hay que hacer bazas y muchísimas gracias por participar en este webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, y felicidades a todo el equipo de ATL por la brillantez y la excelencia que vais mostrando a lo largo de los años en esta gestión de carteras estupenda y con todos vuestros clientes en la economía española. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel.